Esta porción está dividida en dos historias prácticamente. Una que involucra un territorio, Israel tratando de pasar por ahí, el pueblo de Israel. Y otra que involucra una familia, un padre e hijo que se despiden, que uno muere y el otro continúa con la obra que Dios les había encomendado como familia. Pero la primera historia y lo primero que sucede en esta porción es la petición de Moisés a Edom. Y es interesante porque en el verso 14 le menciona a Edom como a Israel, le menciona a Edom, a Israel como tu hermano, le dice tu hermano y menciona una familiaridad entre ellos, dice nuestros padres y a nuestros padres. Así es que hay una relación familiar entre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom. En realidad Edom era familia de Israel. Edom es conocido en la Biblia también, o más bien por su nombre que le pusieron cuando nació, llamado Esaú. Y Israel, Dios le cambió el nombre a Israel, pero originalmente él se llamaba Jacob. Y Moisés da una pequeña clase de historia y una petición en estos versículos. Le dice, ¿sabes que tu hermano viene y te dice estas cosas? Nuestros padres descendieron a Egipto, estuvieron en Egipto largo tiempo, fueron esclavizados ahí, pero Dios nos sacó de ahí. Estamos en tu frontera. Le recuerda un poco la historia de Israel, pero luego le hace una petición. Te rogamos, déjanos pasar por tu tierra. Pero la negativa no se hace esperar. Inmediatamente Edom responde y dice, no pasarás por mi país. Incluso le advierte una cosa, porque si tú te acercas, saldré contra ti armado. Esto será una guerra. Moisés insiste un poco más y le dice, déjanos, si acaso consumimos algo, lo vamos a pagar. Pero Edom vuelve a decir no, y ahora ya no es una advertencia, sino que sale el pueblo, sale con mano fuerte, sale en contra de Israel. La verdad es que de repente ves estas historias y dices, pues ¿qué pasó? ¿No? Pues si nada más quería pasar. Es más, Edom hubiera sido listo ya que iba a pasar y estaba dispuesto a pagar todo lo que consumieran. Iba a ser una derrama económica al lugar, y además, ¿qué le costaba hacer pasar por ahí a esas personas? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué esta negativa? Bueno, de repente la pregunta también hay que hacerla, ¿cuándo sucedió esto? Esto está sucediendo en el año 40 después de haber salido de Egipto. En Deuteronomio capítulo 2, Dios le da instrucciones, o más bien Moisés explica que Dios les habló justo antes de que sucediera esta escena. En el versículo 2 del capítulo 2 de Deuteronomio le dice, Jehová habló y dijo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, ¿no? Dios les dice, no se metan con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Dice, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. En realidad Dios le dice a Israel a través de Moisés, ¿sabes qué? Pasa por ahí, no te metas con ellos. Como advirtiendo, diciendo Dios, si vienen en busca de guerra, no establezcas una batalla con ellos. Pero cómprales, ¿no? Y compra agua y compra alimento. Ellos saben que 40 años han pasado por ahí. Así es que imagínate, no solamente la negativa es una negativa, sino se agrava al saber que Edom sabía que Israel llevaba caminando todo este tiempo. Edom sabía lo que estaba pasando en la vida de este pueblo, pero es una negativa. Y Moisés insiste y es otra negativa. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que provoca que esto suceda de esta manera? Pues hay que ir mucho tiempo atrás, a la historia de Esaú
y Jacob para darnos cuenta de lo que está pasando. Acompáñame a Génesis capítulo 25. En Génesis capítulo 25 se narra el momento en que Isaac y Rebeca quedan embarazados. No, Rebeca era estéril, pero Dios le permite tener un bebé. Y en el versículo 22 empieza la historia de Esaú y Jacob. Dice así: oró, en verso 21, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Rebeca no sabía que había 2 hijos en su vientre. Pero va y consulta a Dios y Dios le responde: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Dios le habla y le dice y predice que eran 2 hijos los que tenía y que cuando nacieran iba a haber un conflicto entre ellos. Incluso dice: el mayor va a servir al menor, aún el primogénito estará sirviendo al hijo que nazca en segundo lugar. En el versículo 24 dice: se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí dice: había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, llamaron su nombre Esaú, ¿no? Y dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Aquí está la historia de su nacimiento. Y la historia es muy interesante porque el primero que sale es Esaú, ¿no? Pero Jacob viene agarrándole el tobillo a su hermano, ¿no? Eso es de lo más extraño, ¿te imaginas? Sale un bebé y el otro va agarrándole el tobillo, ¿no? Y entonces le ponen el nombre de acuerdo a lo primero que ven, ¿no? Entonces el Esaú significa velludo, ¿no? Y entonces sale todo velludo, ¿no? Y dicen: pues este se llama velludo, ¿no te imaginas? Velludo, ven acá, ¿no? Pero el otro sale tomándole el tobillo a su hermano, ¿no? Y le ponen Jacob, que literalmente se significa el que trasplanta, el que suplanta, el que mete el pie, por así decirlo. Entonces imagínate, el que mete el pie, ven para acá, ¿no? Literalmente significa engañador. Hey, engañador, ven acá, ¿no? Y empezaron y crecieron los niños, ¿no? Y dice ahí que el más grande, el primogénito, Esaú, fue diestro en la casa, hombre de campo, ¿no? Y Jacob era distinto. Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y dice que Isaac amó más a Esaú, a su primer hijo, porque le traía y comía de la casa, de lo que cazaba Esaú. Pero Rebeca tenía una preferencia y amaba más a Jacob. Y en un momento en el que Jacob, siendo hombre de tiendas, preparaba guisos, de repente dice aquí en el verso 29 que guisó Jacob un potaje, y Esaú, volviendo del campo, le dijo, cansado, le dijo a Jacob: dame de ese guiso rojo, estoy muy cansado, tengo hambre, dame de ese guiso rojo, ¿no? Por este guiso rojo de lentejas, ¿no? Esaú entonces es conocido como Edom, que significa rojo. ¿Recuerdas nuestra historia? El pueblo de Edom no permitió pasar al pueblo de Israel por su territorio. Fue una negativa: no vas a pasar o saldré en guerra contra ti. En el versículo 30 dice que en el versículo 31 dice que le respondió Jacob: véndeme tu primogenitura, ¿no? Ahora, la primogenitura era algo importante en ese tiempo. El primogénito de una familia siempre recibía el doble de herencia, y no solamente eso, sino que se convertía en el líder espiritual de la familia. Y en el caso específico de Isaac, siendo hijo de Abraham, Dios dándole la promesa a Abraham de que de él vendrá el Mesías, la primogenitura en su caso significaba que de su linaje vendría el Mesías. Y a Esaú no le importa, él tiene hambre. Dice Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y no está diciendo: me muero de hambre, como ahorita te sientes tú y yo, no, sino que
él está diciendo, algún día me voy a morir, ¿de qué me sirve que yo sea el primogénito? O sea, de todas maneras voy a morir. Este hombre vivía para el aquí y el ahora. Y entonces Jacob, que era el suplantador, viendo la oportunidad, le dice, véndeme tu primogenitura. Y le dice, ok, entonces júramelo en este día. Y Esaú lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob, dice, le dio pan y del guisado. Él comió, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, dice, la primogenitura. ¿Por qué no le importó? ¿Por qué no le importó la bendición espiritual que podía recibir de su padre? Un comentarista dice eso, y es tan actual su comentario que a lo mejor vas a tener que ladear tu cabeza para evitar la pedrada. Dice así este comentario: la historia nos enseña que los hombres prefieren ilusiones a realidades. Escogen tiempo en vez de eternidad, los placeres temporales del pecado que el gozo de Dios por siempre. Los hombres leen basura en vez de la palabra de Dios. Se adhieren a un sistema de prioridades que deja a Dios fuera de sus vidas. Multitudes de hombres gastan más tiempo rasurándose que en algo espiritual. Multitudes de mujeres invierten más tiempo maquillándose que en su vida espiritual. Los hombres siguen vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Te puedes limpiar. ¿En serio? Esaú es este ejemplo de un hombre que no le importan las cosas de Dios, que no le interesan las cosas de Dios, que le invierte más tiempo en lo que le gusta que en lo que Dios es. Le gustan más las ilusiones que las realidades. Y Dios sabía esto. Dios sabía el carácter de Esaú, lo conocía antes de que naciera. A ti te conoce antes de que nacieras. Y Dios entonces en su sabiduría predijo y dijo: el mayor va a servir al menor. Y lo que está diciendo es: Jacob será el que reciba esa primogenitura, esa bendición. Pero Esaú la rechaza. Esaú no le interesa. Jacob aprovechó esto y a Esaú no le importó, y entonces hereda esa primogenitura. En Génesis capítulo 26 narra todo lo que Jacob hizo, porque llegó un momento en que Isaac había perdido ya la vista, ya era anciano y dijo: me voy a morir, entonces quiero transmitir esa bendición. Háblenle a Esaú. Y le habló a Esaú y le dijo: ve, caza algo, tráelo, y cuando coma te voy a bendecir, ¿no? Y Esaú salió a buscar caza para traerle a su hijo. Y aquí el mismo Isaac está haciendo a un lado la voluntad de Dios, porque aún Isaac, sabiendo que el mayor iba a servir al menor, quería bendecir al mayor, ¿no? Y entonces Rebeca escucha esto, y como ama a Jacob, planea esto, y Jacob participa, y Jacob se hace pasar por Esaú. Trae un cabrito, lo guisa la mamá, no lo guisa, y entonces lo trae, y para parecerse a Esaú, Jacob lo que tiene que hacer es ponerse pieles de animales en los brazos y en el cuello, ¿no? Imagínate lo velludo que estaba Esaú, ¿no? Y no solamente eso, sino que se puso la ropa de Esaú. Bueno, no había muchas tintorerías en esa época. La ropa quedaba impregnada por el olor de la persona, y al ponérsela olía a Esaú, ¿no? Al acercarse Jacob a Isaac pidiéndole que se acercara, lo toca y toca su vello, pero eran las pieles de animales, y cree que es Esaú, pero habla como Jacob. Y aún así Jacob utiliza a Dios, porque Isaac le pregunta: oye, ¿cómo fue tan rápido que conseguiste animal, la cacería, ¿no? Y él dice: Dios me bendijo, papá. Aún involucra a Dios. Y entonces lo que hace Isaac es bendecir a Jacob pensando que es Esaú. Cuando regresa Esaú, pues ya te imaginarás, ¿no? Llega Esaú, ¿no? Le guisa, ¿no? Lo trae a su papá, le dice a su papá: levántate, padre, come y bendíceme. Y le dice: a ver, ¿quién eres tú? ¿No? Dice: pues soy tu hijo Esaú, ¿no? Alguien vino antes, ¿no? Y yo ya lo bendije a él. Y él dice, y él se empieza a desesperar y muestra
su angustia diciendo: no, Padre, bendíceme a mí. ¿Que no te quedó un poquito de bendición por ahí? Es este hombre que no le interesan las cosas de Dios, pero sí un poquito de bendición, sí un poquito de algo que pinte un poco mi vida a Cristo. Pero en realidad ya Isaac había bendecido a Jacob y lo bendice, pero lo bendice diciéndole: pues tú vas a servir a tu hermano. Es así como va a suceder. Bueno, a partir de ese momento, mira lo que dice en Génesis 27, en el versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre, ¿qué? Jacob, que significa engañador, ¿no es así? Pues ya me había suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? ¿No? Entonces Isaac le responde y le dice: bueno, te bendeciré, ¿no? Y lo bendice diciéndole eso: vas tú a servir a tu hermano. Y en el verso 41 mira la reacción de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo, ¿qué dice? Mataré a mi hermano Jacob. Mataré a mi hermano Jacob. El odio se sembró en el corazón de Esaú, un hombre que no le interesaban las cosas de Dios, y ahora odia a su hermano y buscará la forma de matarlo cuando su padre fallezca. Ya que muera mi padre, lo voy a matar, voy a acabar con él. En el versículo 42, Rebeca escucha estas palabras y trata de solucionar esto. Mira lo que dice al final del verso 42. He aquí Esaú tu hermano, le dice a Jacob, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. No, esas palabras como que no son muy agradables escuchar de repente. ¿Sabes qué? A tu hermano se le está quitando el enojo, ¿no? Porque se consuela que un día te va a matar. Ok, gracias mamá. No, dice en el verso 43, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Y Rebeca le dice: levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, ¿no? Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano, dice, se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Si Esaú te mata, perderé a mi hijo Esaú, pero te perderé también a ti. Entonces mejor huye, escóndete. El tiempo hará que se calme, el tiempo hará que se olvide. ¿Sucedió? El tiempo mitigó la ira, aplacó la ira, mitigó el enojo de Esaú. La respuesta es no. Y dices: pues con razón. Me peleé con mi hermano hace 10 años y no se me acaba el coraje, ¿no? Y no se me acaba el coraje. Es más, mis hijos ya ni siquiera lo quieren, ¿no? Porque lo que me hizo, ya ni me acuerdo qué me hizo, pero fue un gandalla. Eso fue lo que hizo. O sea, se pasó de lanza. Y la verdad es que quién sabe qué me hizo, pero no me importa. Y dices: con razón. ¿Sabes que el tiempo no quita el enojo, ni mitiga, ni aplaca la ira? El tiempo no hace eso. No sucede. O sea, Jacob a partir de aquí se va, empieza a hacer su vida en otro lugar, se enamora de una chica, lo engañan dándole a su hermana en vez de a ella, ¿no? Empieza a tener una vida familiar con muchos problemas, muchas dificultades, y está en ese lugar por 20 años. 20 años. Y llega un momento en que decide regresar. Dios le dice que regrese. Y va de regreso. ¿Y sabes con quién se va a topar? Pues con Esaú, ¿no? Ya grande, después de mucho tiempo, después de 20 años, ¿no? Y mira lo que sucede en Génesis capítulo 32, versículo 3 al 7. Génesis 32, versículo 3 al 7. Dice ahí: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo ¿de qué dice? De Edom. Estamos hablando del mismo pueblo, ¿verdad? Les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, me he detenido hasta ahora, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos.
¿no? Entonces Jacob, después de 20 años, le manda una carta a Esaú, ¿no? Y en la carta le dice, pues tengo todo esto. Prácticamente era una indirecta, ¿sabes? Le estaba diciendo, esta vez no te voy a engañar. Esta vez no te voy a robar nada. Ya traigo muchas cosas, no me interesa robarte algo. Ojalá haya gracia en tus ojos. Pero mira a Esaú. En el verso 6 dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Ok, no creo que vengan todos con trompetillas, no, así, y con panderos para recibir con alegría a Jacob. 400 hombres, ¿no? Para eso necesitas como unos 20 más o menos. Pero 400 hombres. ¿Te acuerdas cómo Moisés pide pasar por el territorio de Edom? Pero Edom le dice, no vas a pasar. Y cuando insiste, Edom sale con mucha gente a enfrentar, a estar listo para la batalla. Es lo mismo que Esaú estaba haciendo en este momento. Esaú viene a recibirlo con 400 hombres. Esaú no ha olvidado nada, no ha olvidado nada, ¿no? Y entonces es cuando Dios cambia el corazón de Jacob. El final del capítulo 39 de Génesis es cuando Dios le cambia de nombre Jacob a Israel, gobernado por Dios. Y cuando se encuentran, ¿no? Esaú no encuentra a Jacob, sino primero encuentra un chorro de regalos al principio, ¿no? Le manda animales, le manda vacas, le manda camellos, le manda alimento, ¿no? Y va recibiendo olas y olas de regalos, ¿no? Y cuando llega Jacob ya por fin, ¿no? Le dice, y todo eso que mandaste es tuyo, es un regalo para ti, ¿no? Y en el momento, es increíble, Dios toma el control de la situación y hay paz. Hay paz, no hay un encuentro desafortunado, Dios intervino. Pero no volvieron a ser amigos, no volvieron a ser hermanos. En Génesis 36, en el versículo 8, cuando se describe las generaciones de Esaú, dice, Esaú habitó en el monte de Seir. En el versículo 8, Esaú es Edom. Y Esaú empieza a transmitir este odio a través de las generaciones. Y el odio continuará hasta este momento en el que estamos en Números capítulo 20. Moisés pide permiso para pasar y recibe una negativa, y el pueblo de Edom está listo para entablar una guerra. Lo que transmitió por generaciones fue odio contra su hermano Jacob. A partir de ese encuentro, Jacob tiene 12 hijos, va a dar a Egipto, son cuidados por su hermano José, son esclavizados 430 años, 40 años han caminado en el desierto y llegaron a las fronteras de Edom. Hace esta petición y lo que recibe es odio, lo que recibe es no. ¿Y sabías? Este odio no se va a detener ahí, sino que va a continuar. El pueblo de Israel va a llegar a la tierra prometida, empezará su reinado en el pueblo de Israel. Empieza la historia del rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. El pueblo se divide el reino, y llega un momento en el que Dios permite que el pueblo, que Nabucodonosor venga y lleve cautivo al pueblo. Y cuando están siendo llevados cautivos, Edom ahí está, como su vecino, está viendo lo que está sucediendo. Mira, acompáñame a Abdías, ¿no? Dice, a ver quién lo encuentra primero, ¿no? Porque está ahí escondido entre los libros del Antiguo Testamento, este libro de Abdías, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. No te me escondas. En Abdías, en el capítulo 1, o más bien en el único capítulo que es Abdías, en el verso 11, mira lo que dice. El día que estando tú delante, es Dios hablándole al pueblo de Edom. Es Dios hablándole al pueblo de Edom y le dice esto. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas. Y está hablando de Israel. Echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos,
Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. El odio de Edom iba a continuar por muchos años más. Y cuando están siendo cautivos, lo que hace Edom es que si alguno de Judá, de Jerusalén, de sus hermanos escapaba, lo atrapaban, lo mataban o lo entregaban para ser esclavizado. Y entraron por las puertas de la ciudad y saquearon, se gozaban de su desgracia, de la desgracia de su hermano Israel. Abdías es un juicio en contra de Edom. Pero veamos el otro lado. ¿Qué le dijo Dios a Moisés acerca de Edom y acerca de esta relación? Mira, acompáñame a Deuteronomio en el capítulo 23. Qué impresionante, ¿no es así? Decía al principio, ¿quién de nosotros se parece a su papá o a su mamá? ¿No? Y muchas veces heredamos no solamente el físico, sino a veces heredamos odio y rencor. Y aquí está esta familia habiendo heredado odio y rencor transmitido por generaciones. Pero mira lo que Dios le dice a Moisés acerca de Edom en Deuteronomio 23 en el versículo 7. Escucha bien esto. Dice, no aborrecerás ¿a quién? Al edomita. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Wow. Dios le dice a Israel que si le escucha, no lo odies, no lo aborrezcas, porque a fin de cuentas él es, ¿qué cosa? Tu hermano. Y prácticamente lo que está diciendo Dios y la actitud que Moisés toma frente a eso, o sea, imagínate, Israel atravesando este pueblo de Edom, entablando una guerra, pero Moisés decide sacarle la vuelta y dice, bueno, vámonos por otro camino. No entabló una guerra en contra de Edom, sino que lo dejó. Escuchando de Dios, no aborrezcas a los edomitas porque son tu hermano. Lo que estaba haciendo Moisés y el pueblo de Israel era dejar el juicio de los que los lastimaban, los que los odiaban, a Dios. Estaba dejando el juicio a Dios de aquellos que habían lastimado a su pueblo, pero también estaban amando a los que actuaban como enemigos aun cuando eran sus hermanos. Esaú lo que transmitió a través de generaciones fue odio y rencor. El tiempo no hace nada. Familias llevan rencor y odio por decenas de años y no se hablan y se odian. Y es necesario que entonces Dios intervenga. La próxima semana veremos cómo Dios interviene en un corazón que está podrido y que el único destino es la muerte. Sabes que esta historia me enseña que el tiempo no va a hacer nada. No dejes pasar el tiempo. Arrepiéntete, perdona, acércate, ama. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Pero no hay manera de hacerlo en tus propias fuerzas. Dios lo que quiere es hacer una nueva criatura de ti y de esa manera poder ir, perdonar, aceptar el perdón, ser transformado. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12 en el versículo 17 y 18. Romanos 12 es la respuesta del cristiano después de haber recibido tanta misericordia. Entonces Pablo le escribe a los romanos y les dice estas palabras. Esto está hablando de una persona que ha decidido entregar su vida al Señor, presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, ser transformado. Y en el versículo 17 de este capítulo 12 de Romanos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice en el verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
si es posible, si de ti depende. En otra versión dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y de repente la pregunta sería, ¿y lo que me hizo? ¿Y lo que me debe? O sea, ¿a poco se va a quedar así? En Efesios capítulo 4, en el versículo 32, el último versículo de este capítulo, Pablo también le dice a los creyentes, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El llamado al creyente es perdona como Cristo te perdonó. Y de repente si tú volteas a ver la manera en que Cristo te perdonó, no ves a Dios diciendo, ¿y lo que hizo? ¿Y lo que me debe? Porque si alguien debe, somos nosotros. Si alguien hizo, somos nosotros. Y Dios, no tomando en cuenta nuestros pecados, murió en la cruz, y al yo aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, Él me ha perdonado. Y entonces me pide, perdona de la manera que yo te he perdonado. Perdona como Cristo te perdonó. Cristo perdona y no tiene una lista para reclamos después, ¿verdad? No guarda una historia de lo que has hecho. En Cristo, escucha bien, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. La historia de Edom no dejando pasar a Moisés es una historia de odio y de rencor. Una historia de odio y rencor que se hereda por generaciones. Pero veamos otra historia. Mira lo que dice en Números capítulo 20. En el versículo 23 comienza la historia de Aarón y de su hijo Eleazar. En estos versículos, como ya los leímos, prácticamente Dios dice, Aarón va a morir. Aarón morirá. Y no en manos de los enemigos, no por fuego, no por una plaga, sino que lees la historia y literalmente Aarón muere en paz. Pero va a morir. Y el hecho es que hay una realidad. Dios dijo que ninguno de esa generación iba a entrar a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Y Aarón es parte de esa generación. Pero además fueron rebeldes Aarón y Moisés en lo que vimos la semana pasada, en la roca, frente a la roca. Y ahora Dios le dice, Aarón va a morir. Y es increíble cómo los ves a ellos subiendo el monte. No es Aarón huyendo de la muerte, sino es como aquel hombre Simeón cuando vio la salvación del Señor en ese bebé que era presentado en el templo. ¿Recuerdas en Lucas capítulo 2? Y que él dice, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. He visto con mis ojos tu salvación. Y Aarón no sale huyendo de la muerte, sino que Dios le dice, él será reunido con su pueblo. La muerte para un creyente representa un encuentro con el Señor Jesús, pero un reencuentro con aquellos que amamos, que depositaron su fe en Cristo Jesús. Y a Aarón se le dice, vas a morir, serás llevado reunido con tu pueblo. Y entonces ellos suben, Eleazar va con ellos, porque Dios le dio instrucciones a Moisés, desnuda a Aarón, quítale sus ropas. Y esto es interesante también. El quitarle las ropas a Aarón representa esto que el mismo Job dijo cuando se le anunció que sus hijos habían muerto. Desnudo llegué a este mundo, desnudo voy a partir. No hay nada que pueda llevarme de aquí. Aarón era solamente sumo sacerdote mientras tenía esas vestiduras. Pero quitando esas vestiduras, él era un hombre como cualquier otro. Un hombre que iba a ser reunido con su pueblo. Le desnuda su ropa. Y también representa eso. No por tu oficio tienes salvación, es por gracia. Es solo por gracia que el hombre es salvo por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Morirá en paz, será reunido por su pueblo.
La edad de Aarón al morir es 123 años. Eso quiere decir que tenía 3 años, era 3 años mayor que Moisés. Porque cuando Moisés partió de Egipto tenía 80 años. Y si ya pasaron 40, bueno, ya hiciste las matemáticas antes que yo. 123 años, lleno de años y muriendo en paz. Y antes de morir se le quita esta vestimenta, y lo que hacen con esta vestimenta es vestir a su hijo Eleazar, aquel que iba a continuar la tarea que se le había encomendado a su familia, a su padre. A la vista de todos subieron y fueron intercambiados sus vestidos. Podrías decir, fue pasada la estafeta, y Aarón murió. En el verso 29 dice, viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Aarón era muy amado. Aarón era el sumo sacerdote. Aarón era el que recibía a todas las personas que se acercaban al templo, ya sea para adorar a Dios, ya sea para decirle a Dios, Señor, dedico mi vida a ti, estoy cansado de vivir para mí, quiero vivir para ti, y presentaba ese sacrificio de holocausto, y ahí estaba Aarón junto con esa persona. Pero Aarón también estaba cuando esa persona venía y presentaba su sacrificio por el pecado. Cuando un hombre se contaminaba y tenía que ser limpio y presentar sacrificios, ahí estaba Aarón. Aarón tenía contacto con el pueblo, recibía el sacrificio y lo efectuaba. Era muy amado. Normalmente a una persona en esta época se le hacía duelo por 7 días. Por Aarón fueron 30 días. Era amado y honorable. Y ahora su hijo Eleazar iba a continuar esa tarea como sumo sacerdote. Y me lo imagino a Aarón en paz, sabiendo que será reunido con su pueblo y siendo desnudado por Moisés, y viendo a su hijo vistiendo las ropas del sumo sacerdote, y podía decir, ahora muero en paz, ahora estoy en paz. Mi hijo continuará esta obra, y Eleazar va a continuar esa obra. Eleazar le ayudará a Josué cuando entran a la tierra prometida y reparten las tierras. Ahí está Eleazar. Y Aarón está viendo esto. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué hemos heredado de nuestros padres? Hay un salmo, el Salmo 78, salmo que en el ministerio de homeschool lo tienen como un recordatorio de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos. Si tú eres padre, necesitas conocer este salmo. Mira lo que dice este salmo, el Salmo 78. Dice, si escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Los padres habían contado estas cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten ¿a quiénes? A sus hijos. Una transmisión de lo que Dios es de generación en generación. Y dice en el verso 7, ¿con qué fin hacer esto? A fin de que, ¿qué dice? Pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El fin de esta transmisión es que puedan depositar en Dios su confianza, porque es lo único que puede hacer que nuestros hijos sean reunidos con nosotros cuando partamos de este mundo. Es la herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, su palabra, el conocimiento del Señor. Y el Salmo 78 le dice, este es el fin de que transmitas estas cosas, que depositen su confianza en Dios. Pero hay otro fin también, dice en el verso 8, y no sean como sus padres, no sean como yo. Mira lo que dice ahí, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu.
Yo no quiero que mis hijas vivan lo que yo viví en mi dureza de corazón y mi cabeza dura, ¿no? Haciendo todo yo para mí, rebelde y contumaz. Y es por eso que Dios me llama a transmitir esto. Y veo a Aarón y veo a Eleazar y los veo ahí, y Aarón viendo a su hijo vistiendo las vestiduras del sumo sacerdote, sabiendo que continuará con esa obra. Y que así como él tuvo contacto una y otra vez con ese sacrificio, su hijo ahora tendrá contacto con ese sacrificio una y otra vez. Ahora, la conclusión lógica en cuanto a estas dos familias es: no, pues Edom y Jacob, pues son bien malos, ¿no? Y Aarón, pues Aarón es muy distinto. Aarón lo hizo bien. Pero tú conoces a Aarón. Tú sabes quién es Aarón. Si has estado aquí desde que estábamos en Éxodo, recordarás la historia. Moisés sube al monte donde Dios le da los mandamientos. El pueblo se levanta y acude a Aarón, que era el segundo en mando, si quieres verlo de esa manera, y le dice: Moisés ya se tardó, necesitamos un Dios para adorar. Y Aarón le pide a todos: traigan sus zarcillos de oro, traigan todo el oro que tengan. Y lo fundió el oro y formó un becerro de oro y dirigió a toda la congregación a adorar a ese becerro de oro. Es Aarón. Aarón no es que todo lo hizo bien. Ves esa historia, incluso cuando ves a Moisés reprendiendo a Aarón y le dice: ¿qué hiciste? Y Aarón lo único que se le ocurre decir es: pues fundimos el oro y salió esto. No, ¿quién sabe qué pasó? Tú te llegas a preguntar: ¿qué, Aarón? ¿Y qué me dices de hace algunas semanas cuando vimos a Aarón haciendo equipo con María y criticando y hablando en contra de Moisés? Es ese Aarón. No era perfecto. Entonces, si tú te preguntas y dices: ¿cómo puedo transmitir a mis hijos algo si yo no soy perfecto? Aarón no era perfecto. Así como Jacob no era perfecto. Jacob tenía lo suyo también. Así como tú tienes lo tuyo y no eres perfecto. Pero lo único que se me ocurre ver en esta historia que hace la diferencia es que Aarón estaba en contacto con el sacrificio una y otra vez. Él se purificaba a sí mismo, realizaba el sacrificio por el pueblo, y él realizaba los sacrificios por el pueblo. En todo tiempo tenía esta imagen de la sangre derramada cubriendo el pecado. ¿Qué hace la diferencia entre Edom y Aarón? ¿Qué hace la diferencia entre Esaú, guardando rencor toda su vida, y Aarón? ¿Sabes qué? Lo que Aarón hacía como sumo sacerdote dejó de ser, porque llegó el gran sumo sacerdote, Jesucristo, presentándose él mismo como sacerdote y presentándose él mismo como el sacrificio. Hizo el sacrificio que nos hace completos en el Señor, que perdona nuestros pecados, que nos limpia y nos hace una nueva criatura. Y Aarón tenía contacto con ese sacrificio. Nosotros no tenemos que realizar un sacrificio más, pero podemos tener contacto con nuestro Dios, con nuestro Señor, aquel que realizó el sacrificio perfecto. Qué importante es cada día recordar lo que Jesucristo hizo por mí, y al recordarlo transmitirlo a mis hijos una y otra vez, día a día. La Biblia me enseña que debo de transmitir este mensaje a mis hijos al levantarse, al acostarse, mientras voy en el camino, al estar en mi casa, en todo momento. Y eso puede hacer la diferencia. Es que no soy perfecto. Pues bienvenido al club. Nadie es perfecto en realidad, solamente Jesucristo. Un día serás perfecto. Un día Dios transformará tu cuerpo, te dará un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y entonces todo será distinto. Pero hasta este momento reconoce que no eres perfecto frente a tus hijos. Reconócelo. Ellos saben que no eres perfecto.
Así es que si le tratas de engañar diciendo que eres perfecto, no eres perfecto y lo saben. Pero puedes decirle, ¿sabes qué? Mi hijo, no soy perfecto, pero soy salvo. Soy una nueva criatura en Él. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Y muéstrale cómo Cristo ha perdonado todos tus pecados en la cruz del Calvario. Eso puede hacer la diferencia. Qué maravilla poder ver el día de nuestra muerte a nuestros hijos caminando en el Señor y creciendo en el Señor. ¿A quién te pareces? ¿A papá o a mamá? ¿Qué heredaste y qué vas a heredar a tus hijos? Si has heredado odio, es el momento de que vengas al Señor. Veas en la cruz del Calvario todos los pecados que tú cometiste y que han cometido en contra tuya. Y ve, perdona, pide perdón. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Ama, deja a Dios el juicio. Tú no eres el juez. Deja que Él haga su obra. ¿Qué tal que Dios te sorprende y ganas a tu hermano para Cristo? Y por otro lado, mantente pegado a la palabra de Dios, recordando su sacrificio y recordando lo que Él ha hecho. Puede hacer la diferencia en tus hijos. ¿Has heredado eso de tus padres? Por favor, hoy ve, dales un beso y diles: gracias, papá, por darme el ejemplo de seguir al Señor, por transmitirme el Evangelio. Pero comienza a hacerlo tú, transmitiendo el Evangelio a tus hijos todos los días. Dios puede hacer la diferencia en tu vida, entre a quién te pareces o qué es lo que heredas.